Bueno, gente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar a todos. Vamos a estar hablando con muy buen asesoramiento, básicamente de lo que es posibles propuestas para el sector productivo, comercial e industrial en Buenos Aires. Hago unos pequeños agradecimientos y menciones. Contamos con la presencia de Lorena Gómez, referente de Republicanos Unidos Ensenada, de Daniela Tisera, referente de Republicanos Unidos La Plata, de Pablo D'Antonio, referente de Republicanos Unidos Berizo, junto a Marcos Laurini y Germán Rodríguez, de la misma política de Republicanos Unidos Berizo también. Contamos con Adriana Guancetti también, que es empresaria y referente de Republicanos Unidos La Plata también. Y en el Zoom de hoy nos acompaña otra invitada de lujo, que es la señora Juliana Santillán. Ella es precandidata legislativa por RU, Republicanos Unidos, PBA. Ella es abogada, es politóloga, tiene un máster en diseño y gestión de políticas públicas en la Universidad de Perth, Australia Occidental, y en la Universidad Autónoma de México. Una información introductoria es interesante, siempre se habla de estos temas, de estos datos que matan relatos para todos aquellos que creen que la exportación es algo menor, o que es inviable, o que no tiene sentido. Bueno, lo que es muy subestimado, por eso vamos a hablar entre varias cosas de eso. Les cuento a modo informativo e introductorio, y ya le paso la palabra a los invitados, que la provincia de Buenos Aires cuenta con 12 puertos públicos, 26 puertos privados, 200 puertos recreativos. Esto a lo largo de una extensión lateral de 1.500 kilómetros marítimos fluviales. Así que a modo introductorio, para ya pasarle la palabra a nuestra invitada y después compartir con los demás lo más rápido posible. Ya terminé la introducción. Los vuelvo a agradecer a todos por estar, y la pregunta inicial para Julián sería de mi parte: ¿cómo debería ser, planteado el Zoom una política portuaria y naviera para un proyecto de país? Juliana, todo tuyo. Bueno, gracias a todos por estar acá, Lorena por la administración, a vos, Andrés, por la coordinación, y a todo el equipo que se sumó junto conmigo para esta charla. Bueno, primero una introducción que es importante porque tenemos que saber de la dimensión del tema que estamos tratando hoy, que es muy importante. Bueno, en nuestro país se reconocen 4 zonas portuarias fluvio-marítimas principales que son vitales para el comercio exterior, como lo acabas de mencionar, y ellas son de norte a sur, mencionándolo. La primera es la zona fluvial marítima de la provincia de Santa Fe, desde el puerto de Santa Fe hasta el puerto de Villa Constitución, con un eje en el puerto de Rosario y la zona vecinal de San Lorenzo. Después tenemos la zona fluvio marítimo de la provincia de Buenos Aires, justamente, que va desde San Nicolás hasta el puerto de Campana, una zona portuaria metropolitana de Buenos Aires, justamente constituida por el puerto de Buenos Aires y el puerto de Dock Sud, y la cuarta, que es el área litoral marítima de la provincia de Buenos Aires, que es el puerto de Bahía Blanca y de Quequén. Justamente a raíz de estos temas es que podemos darnos cuenta de la extensión marítima que tenemos en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, y sobre todo la cuestión de la exportación. ¿Por qué? Porque estas zonas portuarias, en estas zonas portuarias justamente sucede el 71% del total de las importaciones y exportaciones. 71% del país, ¿no? Esto nuclea a toda la Argentina. El 71% ocurre en la provincia de Buenos Aires. No obstante ello, digamos, en lo que respecta a la carga de los contenedores, la situación del puerto de Buenos Aires es prácticamente un monopolio. Tiene el 90% de la carga de la industria por contenedores. La falta de un plan maestro, justamente me preguntaste cómo se puede generar una propuesta. Bueno, hay una falta de plan maestro integral que contemple que los puertos de la Argentina en su conjunto tengan una coordinación única, conjunta, entre lo público y lo privado. Se ponen en evidencia justamente síntomas de congestión en terminales de contenedores, por ejemplo, básicamente por la falta de espacio, por el almacenamiento de contenedores, justamente por la cantidad de contenedores que se empiezan a amontonar, digamos,
en el puerto y no generan una actividad eficiente por falta de tráfico. Justamente, bueno, ese es uno de los perfiles de la charla. También podemos hacer una tendencia actual del transporte y una logística de los puertos de Argentina y la región, lo cual sería muy extenso de explicar. Si querés lo hacemos, pero no sé si antes va a hablar alguien más. Sí, si te parece bien, colado con lo que acabas de comentar al final, sobre todo, quería darle la palabra a Daniela Tisera, referente de Republicanos Unidos La Plata, que estoy entendiendo que tiene un tema con el tema de la logística. Yo lo resumo así, pero de eso se trata. Así que Daniela, cuando quieras. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Sí, la verdad que este tema que estamos tratando esta noche a mí me interesa mucho, porque uno de los temas que creo que habría que reflotar en relación a los puertos, al puerto de Ensenada, sería el ferrocarril. Nosotros tenemos un ferrocarril que en el año 1883 fue puesto en marcha desde Bransen hasta Ensenada para llegar al puerto, que bueno, eso le daba vida a todo el recorrido de Bransen acá. Había muchas localidades pequeñas que fueron muriendo cuando también murió el ferrocarril, y que podría servir hoy por hoy para poder unir y potenciar la ciudad de La Plata. En este caso yo que soy de la ciudad de La Plata, porque nosotros tenemos, más allá de lo que es el ferrocarril, también tenemos la universidad, que también puede trabajar en lo que es la actividad tecnológica, tenemos el polo industrial en Ruta 2, tenemos el sector frutihortícola, que es muy grande a nivel también país. Y bueno, todas estas cosas que tenemos y que vamos a hacer reflotar, sería bueno que lo vayamos trabajando en proyectos desde Republicanos Unidos de La Plata, para poder traer ideas para la comunidad, para poder reflotarlo, no solamente este año, seguir trabajándolo permanentemente, hablando con los actores, con los sectores. Realmente bueno, la ciudad de La Plata es parte está muy castigada como toda la región, toda la provincia de Buenos Aires y todo el país, ¿no? El año pasado solamente se perdieron 10.000 comercios, cerraron. También tiene que ver con la pandemia, con la administración de la cuarentena. Pero bueno, yo creo que es muy importante temáticas como esta para nosotros, para la ciudadanía en general, que lo empecemos a trabajar todos en conjunto, y que pensemos ideas, ¿no? Que puedan poner en marcha el sector productivo, hoy más que nunca. Bueno, ese es un poquito mi aporte desde la localidad de La Plata, de lo que se podría empezar a pensar, ¿no? Sobre todo eso, a mí me interesa mucho el tema del ferrocarril. Tal cual, Daniela. Bueno, Juliana, si quiere, Sí. puede introducir ahí también algún aporte, porque estaba hablando Sí. justamente de la importancia del movimiento terrestre, ¿no? Sí, bueno, podemos hacer una hipótesis y marcar escenarios posibles, ¿no? Cómo abordar este tema. Y hay justamente una hipótesis con un proyecto también, con una adecuada política portuaria que promocione el despacho, entrega más próximo al origen y al destino final de la carga, justamente con la adecuada promoción de los puertos del interior de la provincia de Buenos Aires, se podría lograr una importante descongestión del movimiento de los contenedores en Capital Federal, justamente reduciendo los costos logísticos totales, una parte por tierra, una parte marítima, por una cuestión de dragado y de altura de las naves que transportan vía marítima. Muchos de la circulación justamente marítima está restringida por un tema de dragado. Se podría hacer vía terrestre y sobre todo vía ferrocarril. Tenemos que fijar objetivos, determinar la demanda potencial de los contenedores y justamente generar una estructura en los puertos de la provincia de Buenos Aires. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Distribuir el movimiento de los contenedores de la provincia a un nivel de capacitación de puertos del interior del país, de la provincia. Dadas justamente las condiciones actuales, eso no se puede hacer porque la ley tampoco lo promueve o lo administra. Proponer medidas y cambios justamente que posibiliten atraer cargas a los puertos del interior de la provincia de Buenos Aires por una política de promoción y de costos, justamente podría ser una de las formas. Para hacer una conclusión con el tema del transporte, un país no solamente debe tener materia prima,
mano de obra capacitada, tecnología en la última generación, justamente, que es la entrega del producto, de la producción, sino que también es necesario que tenga un gran nivel global de transporte, un gran nivel global de transporte. ¿Por qué? Porque este es el que determina justamente la infraestructura logística de las entregas, lo que constituye un potencial de desarrollo económico para el país, justamente permitiendo contar con los medios necesarios para transportar la producción de cualquier lugar del mundo y ampliar los mercados consumidores. Tres son justamente las tendencias actuales del mercado. Por un lado, los consumidores tienen un mayor conocimiento de los productos y los servicios disponibles, y por otro, digamos, se realiza un uso generalizado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo cual redunda en menos costos y finalmente los problemas se terminan solucionando por una cuestión de logística minárquica, es decir, por una simplificación de los trámites y las burocracias. Desde el punto de vista de la economía y las empresas, justamente se evidencia un crecimiento de comercio global y los centros de detención, justamente de las mercaderías, donde se produce el estancamiento absoluto e inútil e improductivo de las materias primas o ya elaboradas al momento de ser entregadas. De organizaciones justamente sin modelos, es decir, no hay un modelo o una política marco que nos pueda mostrar hacia dónde vamos. Bueno, existe una profunda justamente relación entre el desarrollo económico, el comercio y el transporte. El comercio entre las regiones, naciones y continentes se ha justamente estipulado tradicionalmente por una cuestión de cultura, ¿no? Lo cultural, es decir, lleguemos a lo que tenemos más cerca, Uruguay, Paraguay, Brasil. No tenemos que pensar así, tenemos que pensar a nivel de geopolítica y transcontinental, ¿no? Los viajes de continentes a continentes. Esto genera una planificación de distribución del territorio marítimo y terrestre también en cuanto a recibir productos de otros países, como también tener una logística para cuando lo vamos a instaurar en una salida de los puertos de la provincia de Buenos Aires, cómo pueden llegar a los puertos y de ahí salir a un viaje intercontinental. El transporte internacional, del cual el puerto es un elemento fundamental, viene experimentando importantes cambios en los últimos 40 años. Esto no es de ahora, tanto en el ámbito tecnológico como comercial de la organización logística interna. A su vez, estas modificaciones son consecuencias, las modificaciones que tienden a generar que la industria esté cada vez peor por las regulaciones de las leyes, son consecuencias de que se experimenta un comercio internacional de corto plazo, o de mercaderías que no requieren determinado estadio en un puerto para poder ser entregadas. Es decir, Argentina no está exportando bienes de consumo de vencimiento, como por ejemplo lácteos o alimentos o carnes, en la medida que lo debería hacer si la logística fuera más favorable. Podemos afirmar con esto que el comercio mundial crece más deprisa que la producción y que a su vez cada una de las infraestructuras locales o nacionales a su vez van teniendo desafíos cada vez más cercanos. Argentina tiene un desafío que es innegable, que es mejorar la industria a partir de las exportaciones, que eso es una idea de Ricardo López Murphy, instaurar el concepto del desarrollo y el crecimiento mediante las exportaciones. Esto que genera un valor agregado, porque cada inversión del Estado en infraestructura, como por ejemplo en los puertos, te eleva la calidad del país, y la calidad del país es siempre y absolutamente una cuestión de comercio. Entonces esa es un poco mi visión, y después si querés hablamos de Mar del Plata y la problemática del puerto de Mar del Plata, que es en un gran punto uno de los problemas más importantes, porque es el puerto más importante de la provincia de Buenos Aires justamente, y del país. Tal cual. Eso lo vamos a enganchar con una de las preguntas para que ya lo podríamos hacer. Le puedo pasar la palabra, si les parece bien, a Lorena Gómez. Ella es referente de Republicanos Unidos en Ensenada, y le paso una pregunta para que ella después pueda interactuar con vos, Juliana, si te parece bien, que tiene que ver con activar el sector pesquero marítimo, también de río, pero específicamente marítimo, en la zona, en todo su borde,
que es un modelo muy similar al que tiene Mar del Plata, que vos me contás, por eso el interés de poder parangonar y ver si se podría replicar, Lorena, te pregunto, el modelo de Mar del Plata, pesquero, casi exclusivamente, como una entrada a corto plazo en todo lo que es los otros 200 y pico de puertos que tenemos cerca del río. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada le quería agradecer a toda la gente que está participando del Zoom, a Juliana, bueno, y a Andrés, que nos está moderando. Bueno, como dijiste, el puerto de Mar del Plata es un puerto pesquero. El nuestro ahora, el de La Plata, Ensenada, ahora solamente, por lo que tengo entendido, es un puerto de carga de contenedores. Lo que estaría bueno es hacer un proyecto para generar una red pesquera a lo largo de toda la costa de Buenos Aires. Obviamente esto generaría mucho trabajo para el sector, para nuestra zona sobre todo, generaría mucha exportación e importación. Bueno, hay que utilizar toda una logística, lograr que los intendentes de diferentes ciudades se pongan de acuerdo. Pero bueno, este es un proyecto a largo plazo. No sé si es viable. No sé si Juliana sabe algo y nos podría informar más sobre el tema. ¿Vos creés, Juliana? Me está. adhiero a la pregunta. Perdón. ¿Me si repetés creés la que es pregunta, posible Lore? que... Perdón, sí. Si Decime, es Andrés. viable que podamos hacer un proyecto a largo plazo para generar una red de pesca a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Se podría hacer eso? Mira, hay un modelo que se llaman, digamos, son puertos o municipios espejos. Hay municipios que son muy similares, uno es el de General Pueyrredón con el de Bahía Blanca, y entre ambos hay un proyecto que lo tengo yo y lo estoy diseñando que tiene que ver con hacer corredores turísticos comerciales. ¿Con quiénes? Con los municipios que más se te parecen, que tienen puertos, que tienen una industria muy similar, inclusive densidad poblacional muy parecida. Bahía Blanca creo que tiene cerca de 800, 700 y pico miles de habitantes, Mar del Plata casi llega al millón, por lo tanto son municipios espejo que se llaman. Y con respecto a los astilleros también justamente hay esa similitud que genera que uno pueda pensar dos puertos importantísimos con una misma estructura de gestión. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la situación de los astilleros de la ciudad de Mar del Plata? Es un poco lo que pasa con Bahía Blanca. Es uno de los centros productivos más importantes de la Argentina, Bahía Blanca y Mar del Plata. El polo justamente de reparaciones navieras es un potencial enorme. Por ejemplo, se reparan submarinos en los puertos de la ciudad de Mar del Plata. Hay políticas públicas que fueron justamente aplicadas en los últimos tiempos donde se ha habilitado a importación de buques usados. Justamente eso se permitió, importar buques usados. Contra eso es imposible competir. Los buques no se fabrican usados. Y se ha puesto justamente a la industria naval en una condición de indefensión muy importante. ¿Qué es lo que más los afecta a estos astilleros, a estos puertos, como las ciudades espejo que mencioné recién? Bueno, las ecuaciones de costos, básicamente. La paridad cambiaria que se utiliza como un ancla antiinflacionaria de los costos en dólares en una inflación del 30% anual, y el dólar prácticamente planchado. Todo eso hace que podamos trasladar con mucho esfuerzo costos de los buques nacionales, pero que evidentemente se han sacado del mercado internacional como mano de obra, ¿no? A pesar de lo que es justamente el sector mantiene siempre esta estructura que tiene que ver con una buena actividad interior y nunca se piensa en la exportación, bueno, hay que pensar una política que tenga que ver con la inversión en infraestructura, pero sobre todo en máquinas que maquinarias no, naves, que estén a la altura de los viajes que hay que hacer para poder llevar las
las mercancías o las mercaderías, inclusive los contenedores. Como dije, Buenos Aires tiene el monopolio en un 90% de los contenedores. Bueno, podríamos generar estructuras, no solamente de dragados, sino de contenedores de los puertos de la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata, empresarios que tienen que exportar prefieren hacerlo vía Capital Federal, vía el puerto de Buenos Aires, por los costos que genera hacerlo desde Mar del Plata. Esto se sufre como consecuencia por una política macroeconómica. Es decir, la macroeconomía te está delimitando, encauzando problemas que son de estructura y de comercio. Es decir, la macroeconomía te está generando problemas que no son propios de la industria, que no son propios de la logística, pero que son propios de la visión global que se tiene sobre este país, que es que no hay que invertir a largo plazo. Tal cual. Bueno, no sabía que en Mar del Plata también hay problemas de dragado como acá, Juliana. Mira, hay una realidad que describe que hay una crisis general en el puerto marplatense. O sea, es una crisis no solamente del dragado. Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de lo que es la paridad cambiaria, sobre todo lo que genera, el dragado significa que tenés una cantidad de arena mayor a la que debería haber para el paso de los buques justamente por este puerto. Entonces, los trabajos de dragado y refulado tienen que ver con generar una cuenca marítima más profunda para que estos barcos puedan entrar y salir y no quedar justamente ahí en el camino. O digamos, no entrar del todo. Muchos buques quedan, digamos, por fuera del puerto y hacen las descargas mediante lanchas y otros medios de transporte porque no pueden entrar al puerto. Es decir, pues fíjate, se gasta más en inversión de otros medios de transporte intermedios entre el puerto y el buque porque no hay un dragado, y eso significa infraestructura y significa inversión del Estado. Bueno, justamente, ¿qué es lo que se solicita? La intervención, que el Estado intervenga, que invierta. Es imprescriptible, esto no se puede dejar de un año para otro. Es justamente problemas de provincia de Buenos Aires, problemas nacionales también, y se puede dejar a la pesca argentina en un 70% de la industria solamente atendiendo a Mar del Plata. Solamente atendiendo a la ciudad de Mar del Plata está solucionando un problema del 70% de la industria. ¿Por qué? Porque está liberada a una situación sin presencia activa del Estado en un punto que es neurálgico. Vos, en lugar de atender una arteria del comercio y del desarrollo, estás, digamos, validando una ley de puertos de toda la provincia de Buenos Aires, en lugar de atender la problemática de un puerto que te da el 70% de la productividad. Bueno, eso habla de la ineficiencia, ¿no?, que estamos viviendo. La falta de Estado. Más allá de que nosotros queremos un Estado que no intervenga y que sea lo más anti-intervencionista posible, sí tiene que intervenir cuando tiene que generar inversión justamente de infraestructuras, ¿no? Ahí sí tiene que estar presente. Exactamente, aquí es donde debería estar presente para coordinar y para ayudar. Sí, porque es lo que se paga mediante impuestos. La gente cuando tiene los impuestos o tiene justamente las quitas en sus salarios por cuestiones de coparticipación, no está viendo en su territorio, en su puerto, en su industria, el resultado de su impuesto, ¿no? de su quita involuntaria de dinero. No hay retorno. Perdón. No, tal cual. Claro. Voy a pasar. Le quería decir a Juliana que Ensenada es muy similar porque tiene el puerto, que prácticamente está, que es el puerto que comparten La Plata, Ensenada y Berisso. Tiene un astillero que prácticamente está parado, tiene la aduana, zona franca. Ensenada es una ciudad industrial, hay muchas industrias, y así todo es increíble que el puerto esté parado como está parado, con la cantidad de trabajo que generaría. Y además, todos los que estamos acá sabemos qué es lo que pasa más adentro en el mar con los buques que vienen japoneses, chinos, españoles, y se llevan todo.
nuestros recursos naturales. Hacen lo que nosotros deberíamos hacer. Le voy a pasar la palabra si están de acuerdo, a Pablo D'Antonio, referente de Republicanos Unidos, Berisso. Le voy a preguntar, en realidad, ¿qué impacto tiene la activación del puerto en el mercado periférico? Pablo, cuando quieras. Buenas noches a todos. En primer lugar, Claro. lo que decía recién Juliana también, ¿no es cierto?, de que bajan las cosas en lancha, eso también fomenta, ¿no es cierto?, un mercado ilegal que es la piratería. Acá en Berisso, digamos, en otros tiempos se conocía mucho eso. Bueno, en fin, no, a mí me parece retomar, digamos, la idea que planteó Dani y que mencionaban de las rutas, tanto ferrocarril como por tierra. Acá en Berisso, también, digamos, el mapa de Berisso es similar a lo que es Mar del Plata, porque en toda su extensión, ¿no es cierto?, tiene la costa del río. Y donde está prácticamente todo el mercado, es decir, en una punta está el puerto y en la otra punta de la ciudad, ¿no es cierto?, está todo lo que es la producción agrícola, la agricultura. Y también tenemos una ruta ya hecha, que es el terraplén costero, mal o bien hecho, porque hubo controversia con eso, está hecho ya. O sea, son cosas que ya están hechas y que se podrían mejorar un poco y generar, ¿no es cierto?, las rutas de acceso al puerto. Eso ya está hecho. Y obviamente también favorece, ¿no es cierto?, el mercado interno como el turismo. Bueno, en fin. A mí me interesa saber el negocio, o sea, el mercado periférico que se genera desde lo que requiere el puerto, por ejemplo, frigoríficos, empaquetadoras, bueno, la logística, como decían recién, la zona franca, cosas que ya están hechas también, ¿sí? Y además, ¿cómo mejoraría el mercado en general, ¿no es cierto?, como lo supo ser en otros tiempos, porque, digamos, Berisso tiene, ¿no es cierto?, el honor de ser la capital del inmigrante, o sea, que acá supimos recibir digamos, gente de todo el mundo, ¿no? Y justamente la Nueva York y toda esa zona se caracterizaba por el comercio que generaba, ¿no es cierto?, el mercado que generaba, la hotelería, la gastronomía, la indumentaria, la cultura, digamos, toda esa parte también tendríamos que tenerla en cuenta porque favorecería muchísimo a la ciudad. Me parece muy importante eso. Por eso ¿Puedo hablamos de agregar algo? reactivación. Sí. Sí, por favor. Todo Mira, es muy cierto lo que decís y te lo presento así. Mira, para hacer un comparativo con una especie de deber ser, ¿no? Lo que debería ocurrir en Argentina. Estamos hablando de puertos, pensemos en Miami. El puerto de Miami tiene 3 operadores, que es un país, digamos, 3 operadores nada más. Es un país con una economía mucho más transparente que la de Argentina. Eso implica que hacen análisis de impacto económico y de costos de operaciones y de operadores mucho más seguido que nosotros y son más transparentes justamente en la competencia antes de tomar una decisión. Es decir, hacen planes de estratégicos, hacen lo que se dice en ciencias políticas, cuando hacemos un diseño de política pública, se llama proyecto de factibilidad, que quiere decir hacer todo el escenario en una forma virtual y ver dónde están las fallas de ese proyecto antes de largarlo, digamos, a la política pública. Estos estudios de factibilidad es lo que se hace en Estados Unidos y por lo tanto saben dónde pueden estar las fallas antes de generar leyes o regulaciones que puedan ser en el uso y en la práctica perjudiciales. Hay un tema con el crecimiento de los proyectos inmobiliarios. ¿Cuál es la pregunta? Justamente, ¿se favorece a los desarrollos inmobiliarios? No hay ninguna duda. No hay ninguna duda que esto siempre va a determinar un desarrollo inmobiliario. ¿Por qué? Por un plan de modernización presentado hacia lo que es la infraestructura de la ciudad. Todo lo que está cercano al puerto cambia drásticamente cuando el puerto funciona. Cambia la estructura de la ciudad, cambia la forma en que viven los ciudadanos y obviamente cambia la cuestión inmobiliaria. Vuelvo al ejemplo de Miami. La superficie de ese puerto es similar a la del puerto de Buenos Aires antes del cambio de los límites desde la disposición del año 97.
Pero Miami es el puerto de cruceros más importante del mundo y tiene 6 millones de pasajeros por año. Y los principales límites, o digamos las principales líneas de los cruceros se usan como un puerto base, o sea que operan todo el año. No solamente es turístico, sino de operación de todo el año. En Buenos Aires se trabaja 4 meses. En Buenos Aires se trabaja 4 meses al año, con un máximo de 400.000 pasajeros, o sea que los movimientos no son ni del 10% de lo que hace Miami, que opera justamente en un espacio entre 30 y 40 hectáreas, que equivale justamente a la suma de los espigones 1, 2 y 3, que son los que quieren, digamos, usar para los cruceros acá en Argentina, ¿no? En el dislate total. Así que sí, hay una pregunta también que tiene que ver con la opción de los puertos de aguas profundas. Cuando hablamos de los cruceros también, bueno, generar puertos exclusivamente para este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque son buques enormes y necesitan una profundidad distinta. Entonces, también pensar una logística exclusiva para el transporte, inclusiva para el desarrollo inmobiliario y exclusiva para el turismo, ¿no? Eso se puede hacer entre Mar del Plata y Bahía Blanca tranquilamente. Tranquilamente si hubiera una inversión y un fondo destinado a eso. Tal cual. Sí, la unión entre los municipios o las ciudades creo que es fundamental. Me gustaría poder pasarle la palabra a Adriana Guancetti, referente de Republicanos Unidos La Plata, comerciante, para que, bueno, exponga sus dudas. Hola, Julio. Sí. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Escuchándolas a todos me encanta ver cuántas cosas se pueden mejorar para facilitarle el trabajo al empresariado, ¿no? Pero hemos retrocedido tanto en el país que precisamos hacer algo para que este empresariado recupere la pasión que tenía cuando inició su empresa, cuando inició su fábrica, su industria, su emprendimiento, el que fuere. Lamentablemente, los empresarios en Argentina estamos totalmente desanimados y lejos de poder dedicar todo nuestro día a pensar cómo mejorar en nuestra actividad, cómo mejorar en los servicios, cómo poder producir más, cómo mejorar aquello que hagamos, profesionalizarnos más, ¿no? Más allá de dedicar nuestro día a hacer eso, estamos gran parte de nuestra jornada defendiéndonos de todos los ataques que nos vienen desde afuera, ¿no? Desde que pensamos en un emprendimiento, ya ahí comienzan todos los problemas burocráticos para lograr aprobaciones, habilitaciones, lo que fuere. Después la localización, en fin, hay cantidad de trámites burocráticos que hay que llevar a cabo. Después, una vez que estás en marcha, empiezan inspecciones continuas, por ejemplo, les transmito, en esta plena época de pandemia, donde uno trabaja con la mitad del personal porque el que no ha sido contacto estrecho está enfermo de COVID, o recién fue vacunado, o en fin, se trabaja con menos personal. En medio de todo esto recibimos inspecciones del Ministerio de Trabajo. Personalmente recibí 2 en un día, uno del Ministerio de Trabajo por la parte de seguridad e higiene y otro por la parte laboral, ¿no? La parte laboral donde se dedican a ir continuamente a aquellos comercios o industrias que saben que tienen todo en regla porque de esa forma hacen el trabajo más fácil, y en el caso de seguridad e higiene vienen a constatar qué es lo que ocurre con si están bien todos los protocolos COVID, si se hizo la capacitación, que todos los años hay que hacer la resucitación y la mar en coche, en medio de
empresas que tienen la mitad de su personal trabajando. Entonces, eso hace que uno desgaste y consuma su tiempo en tareas improductivas, sin contar con que somos recaudadores del Estado. Somos agentes de percepción, agentes de retención del municipio, de la provincia, de la nación. Entonces, eso nos lleva a una carga administrativa enorme, carga administrativa a la que también tenemos que sumar que el hecho de tener una inflación galopante hace que todos los meses tenemos que renovar los precios de todos los productos y recalcular costos. Entonces, los argentinos tenemos una mochila, los empresarios argentinos, tenemos una mochila enorme que nos quita las ganas. En otro país están pensando a ver cómo puedo mejorar, qué puedo hacer para prosperar, y el empresario que tiene tan mala prensa en realidad es un soñador y un patriota hoy en día, porque es el único que pese a todas las adversidades sigue y sigue y sigue insistiendo y apuesta a su país, porque en este país dejó su vida. Y lamentablemente después viene el hecho de pensar en bajar costos de logística, dejar que me sigan presionando los sindicatos, que también me hacen aumentar el costo, ni que hablar con los costos de los sindicatos que están involucrados en los puertos, ¿no? Que lo debe conocer bien Julián y todos los que están en ese tema. Todo eso hace que se aumente el costo de todos los productos y servicios que se brindan en el país, y que todo eso impacte en el costo de vida de los argentinos, además de que impacta nuestra calidad de vida, porque el hecho de no poder trabajar en paz en una actividad lícita es un pecado que estamos haciéndole a toda nuestra población. Entonces, Juliana, quería compartir con esto mi preocupación y mi deseo de que a través de este espacio nosotros podamos construir un país que aliente a la gente a hacer. Y de ahí surgen todas las ideas. El argentino es por demás creativo y entusiasta cuando se pone a trabajar, pero lo que tenemos que hacer todos los argentinos es recuperar ese entusiasmo que se han ocupado de robarnos poniéndonos el pie encima, ¿no? Absolutamente, y sobre todo, vos fíjate que ningún cambio se da si no lo pide la sociedad primero. Hablando de reformas, por ejemplo, yo siempre lo digo, Ronald Reagan en el año 1986 realizó la reforma más importante en Estados Unidos, que cambió la vida de los estadounidenses para siempre, que fue la reforma tributaria conjuntamente con la previsional. Pero ¿sabés dónde inició esa reforma antes de los hechos? En las calles de Estados Unidos, la gente. Entonces, nada de lo que ocurre en Argentina va a ocurrir desde la política si primero la gente no lo está pidiendo, si no lo busca en las urnas y si no lo determina como una ponderación ciudadana importante. O sea, la participación social es muy importante. Y con respecto a volver al tema de los puertos y la industria, porque también tiene que ver con lo que dijiste vos, la forma de diseñar las cuestiones en Argentina necesitan necesariamente un enfoque global, estudiar a fondo las nuevas alternativas portuarias que hay en el mundo, en el Río de la Plata exterior, en Punta Piedras o en Punta Indio, porque a 40 kilómetros está justamente la isobara de 15 metros, que son 50 pies de profundidad. Hoy, para llegar a aguas profundas en Argentina por estos puertos hay que recorrer 270 kilómetros. ¿Cómo es la cuestión de la conexión con tierra? Para volver a lo que había dicho, me parece que era Dani. Bueno, ¿qué pasa? La conexión por tierra. Primero, no hay presión urbana, hay vías que cualquier concesionario puede desarrollar porque sabe que va a haber carga, y este concepto no le funcionó a La Plata todavía, por ejemplo. La Plata tiene la misma restricción de calado que el puerto de Buenos Aires y Dock Sud, porque está en el Río de la Plata interior.
Es decir, son problemas que no han sido resueltos todavía y porque no se piensa una estructura global, se piensa solamente lo local. La restricción principal de todos los puertos es el calado. Por más que se hagan 200 metros de muelles con grúas o supergrúas, el buque sigue entrando a 32 pies. Y ese factor por el cual el traslado, es el factor justamente por el cual los traslados son más caros y valen mucho más. Están los monstruos, ¿no? Esos buques enormes que llegan a una concesión justamente con los puertos, que justamente, como dijeron también recién, tiende a la desregularización y al delito y al tráfico. Entonces, hay que pensar a Argentina en una forma global, de adentro hacia afuera, pero también desde los ciudadanos hacia lo que buscan en la política. Tal cual, Juliana. ¿Me permitirías, y Lorena, también si me ayudas a desmutear a uno de los participantes que están levantando la mano? Algunos de los chicos en el chat están criticando mucho a los sindicatos, como si los mismos fueran una traba, ¿no? Arnaldo Muñoz, ¿podés preguntarle algo a Juliana o hacer un comentario cuando quieras desmutearte? Y si no, pasamos con Martín Turi Barrio Nuevo, que hoy hablamos por... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Gabriel, yo soy Gabriel de 3 de febrero. Oh, Arnaldo, Gabriel le va a resultar más fácil. Bueno, yo soy ferroviario. ¿Qué tal? Yo soy ferroviario, o sea que mejor que yo creo que para explicar lo que pasa con la distribución y el sindicato, soy ferroviario y estoy dentro de una agrupación sindical dentro del ferrocarril. Hola Lore, ¿cómo estás, hermosa? Dale, decime. El tema del ferrocarril, el costo del carga es el mínimo que hay en cualquier materia de distribución. Un tren carguero que lleva aproximadamente 80 vagones, ¿no? 80 vagones, estamos hablando que sale lo mismo que un camión para la distribución local. El ejemplo más grande acá en San Justo. En San Justo hay una constructora que es constructora y es también distribución de material y todo eso. Bueno, ellos hicieron unas vías que entran al corralón de ellos, ¿no? O sea, les salió más barato instalarse vías propias, sacar desde los 800 metros que tienen la suerte de tener una estación cerca, ¿no? De la estación de San Justo sacan 800 metros de vía que lo pagó el corralón, se hizo las vías propias para entrar la mercadería. Es el corralón más barato de toda la zona, lejos, por robo, porque tiene el costo mínimo de distribución. Y el tema con el sindicato de camioneros, esto no es nada nuevo. O sea, sabemos que Moyano no es solamente sindicalista, es empresario. Y a él mismo, a sus mismas empresas, a él le convendría distribuirlo por ferrocarril, pero pierde todo lo que gana con el sindicalismo. O sea, es en el único país donde los sindicalistas son millonarios. Entonces, esa es la traba más grande. Y el kirchnerismo le dio la derecha para hacerse dueño de todo lo que es la distribución. Y no solo de la distribución, porque también recuerden que es dueño de los registros de camioneros. O sea, le dio participación en un registro. Vos, para ser camionero, no solo tenés que sacarte el registro en el municipio, después tenés que ir y pagarle a Moyano para que te dé el registro de camionero. O sea, eso va a ser inevitable mientras el gobierno siga siendo peronista. Eso no va a cambiar. Y desde los sindicatos, quizás desde otros sindicatos, o al menos acá desde algunas agrupaciones que hay dentro del ferrocarril, se está queriendo pelear todo eso. Pero es imposible porque la dirigencia que es de la Unión Ferroviaria es peronista. Es peronista ahora, ¿no? Fue macrista hace 4 años, ahora es peronista. Pero bueno, entre todo eso, el problema del sindicalismo no es solamente que a veces uno habla del sindicalismo y los vea todo como corrupto, todo. No, el problema del sindicalismo sobre todo es que no hubo ninguna política a nivel gobierno que le dé una estructura más transparente al sindicalista. Porque, ¿qué pasa? El sindicalista no se lo investiga. A Moyano nadie le pregunta en qué gasta o en qué no. No tiene la FIDI atrás de él. Y ese es el problema con el sindicalismo. Si el sindicalista fuera más controlado, si tendría que rendirle cuentas a alguien,
no terminaríamos así como estamos. Esa es la realidad. No pasa porque haya un sindicato, pasa porque el sindicato no es transparente la forma de votar, no es transparente nada en el sindicalismo. Bueno, y por eso Moyano tiene las atribuciones que tiene y maneja todo lo que es la distribución del país. Si nosotros no tenemos a Moyano en el medio, la distribución se podría hacer por ferrocarril, mucho más transparente, más fácil, más factible para el empresario, con mucho menos costo. Solucionaríamos, creo que la mitad de los problemas que tenemos. Así que bueno, eso es lo que creo yo y mi visión desde ser ferroviario. Soy ferroviario y bueno, es mi opinión. Gracias por escuchar y bueno. Gracias no sé si a vos, Hernán. igual. No, nada. Sí, el ferrocarril es el medio, bueno, terrestre más económico, sin dudas. Quería hacerle una preguntita más a Juliana antes de continuar cediendo la palabra, si tenemos tiempo. Lorena, vos me avisás. Juliana, quizás lo hayas mencionado, pero específicamente en puertos públicos, ¿cuál sería, a tu entender, un modelo de gestión viable, ¿no? Y eficiente? Mira, todos los intereses del comercio marítimo tienen que estar representados en la gestión del puerto. La falta de experiencia y de control justamente desvió en organismos de forma de consorcios de gestión, es decir, todo lo que no administra el Estado lo hacen otras entidades que no tienen que ver justamente con una decisión de consenso. Entonces, la falta de experiencia justamente y de control hace que se desvíen organizaciones como los consorcios de gestión, o sindicatos, o llamarles, como dijo recién Gaby, son, digamos, tipos terratenientes de zonas que no están reguladas. Todo lo que el Estado, y esto lo digo en todo sentido, todo aquello que el Estado no regula, lo regula la mafia, lo regula el narcotráfico, lo regula la ilegalidad. Por eso hay que regular para poder generar las reglas de trabajo y de inversión. ¿Por qué? Porque se termina siendo un refugio justamente para los luego negociados y los intereses económicos creados por fuera de lo que es la industria. Hay varias preguntas más que se pueden hacer con la tuya, que tienen que ver justamente modelos de gestión, bueno, comercio abierto, exportador e importador, y bueno, y generar justamente, como decíamos, caminos terrestres que tiendan a la modificación estratégica urbana también de cada puerto. Cuando uno, como dije antes, toca las estructuras del puerto, está generando una modificación de la infraestructura de la ciudad, digamos, de la zona en donde está ubicado el puerto, y eso genera industria, genera comercio, genera, como dijimos recién, genera una cantidad de proyectos de desarrollo que son inmensos. Entonces, ¿cuál sería el modelo de gestión? Justamente abrir el comercio y generar las inversiones de los sectores privados en una industria como la pesquera, mediante las licitaciones públicas de cortísimo tiempo. Es decir, una licitación no puede durar más de 2 años. Pues justamente ahí están los negociados que perduran a lo largo del tiempo y generan también la casta política resultante justamente de esa presencia eterna de estos sindicatos o de estos operadores. Sí, tal cual, tal cual. Por eso siempre se habla de, generalmente yo pienso mucho en lo que es la pesca por un tema de cortoplacismo, ¿no? Sabemos que bien el cultivo y todo ese tipo de cosas son más a largo plazo. Pero bueno. El puerto de Mar del Plata es pesquero principalmente, es de transporte de petróleo y cereales, que son las actividades secundarias del puerto, pero tiene proyectos justamente de establecer una terminal de pasajeros y una terminal de cargas generales para poder competir con el puerto de la ciudad de Buenos Aires, que es el que se lleva esa parte de la industria. Sí, tal cual. La gente de Tec Plata en el Zoom anterior también hacía alusión a ciertas preferencias por el tema del puerto de Buenos Aires, y eso como gran inconveniente también para la leal competencia, ¿no?, entre los puertos. Quería pasarle también, si se puede, si están de acuerdo, la palabra a Oscar Rojo, en breve, que es también referente de Republicanos Unidos de Senada, y después a el señor Turi.
no me acuerdo ahora, ya lo voy a buscar, pero bueno, Oscar, si puedes desmutearte, hacerle alguna pregunta a Juliana o a cualquiera de los chicos, gracias. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Buenas noches para todos. Con respecto al puerto de La Plata, yo trabajé varios años en Berisso, en una IPS, nosotros éramos proveedores de internet del puerto, y el puerto no estaba habilitado por una pelea entre Gobernación y el administrador del puerto, que era una empresa china. A raíz de eso no lo querían habilitar en ese momento. Y después lo otro que no está, por lo cual no estaba habilitado, no estaba funcionando principalmente, porque no están las vías de acceso terminadas. La autopista La Plata-Buenos Aires, la salida a la Avenida 90, que tendría que salir a la Ruta 6, que la inauguraron como 15 veces ya, creo, cada vez tiene más pozos, está cada vez más destruida. Habilitando el puerto de La Plata, por ejemplo, en la parte de container, la parte de cargas generales, se habilita cualquier cantidad de trabajos aleatorios y conexos al puerto, como son todo lo que rodea al puerto y a la gente que pueda llegar a trabajar, venir, pero no lo terminan aprobando por una condición meramente política para que empiece a trabajar y por la presión del sindicato de capital para no perder, que es el puerto, que es la aduana, que es una pelea de inicios del país aproximadamente, que es el control de la aduana total. Hasta que no legislen, no se generen leyes estables y duraderas a mucho tiempo, esto va a seguir igual. Tenemos que generar leyes a largo tiempo, con un proceso para que las empresas puedan venir a invertir en el país, sabiendo lo que le va a pasar dentro de 10 años. Hoy en día, ninguna empresa quiere invertir porque no saben qué va a pasar dentro de 3 años cuando termine este gobierno, o dentro de 6 cuando haya nuevamente una elección a mediado plazo. Hoy tenemos un gobierno como el que tuvimos de Macri, que quiso abrir, un gobierno como este que viene y cierra todo. ¿Qué es lo que pasó con YPF, por ejemplo? Ellos mismos lo vendieron, porque ellos mismos le dieron el aval a Menem para poder venderlo, y muchos años después lo quisieron tomar por la fuerza, y hoy tenemos una deuda gigantesca con Repsol, por ejemplo, que nos están agradeciendo los españoles haber tomado YPF y tener que pagarle la cantidad de dinero que hay que pagarle. Tenemos que empezar a generar leyes, pero a largo plazo. Si no se genera eso, no hay empresa que quiera venir a invertir. Ni si no quiere venir a invertir una empresa que hace zapatillas, mucho menos una empresa que tiene que administrar un puerto o invertir millones y millones para poder poner un puerto en funcionamiento. ¿Qué es lo que pasó con el puerto de La Plata? La Plata, Ensenada, Berisso. Hasta que no cambiemos eso, va a ser imposible. Y hoy estamos muy complicados porque la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene la mayor cantidad de densidad de votantes, el 50% está con planes de trabajo, con planes sociales. ¿Qué van a votar? ¿A un gobierno que les dice tienen que ir a trabajar si no vieron trabajar a nadie? Y no se van a educar, porque no hay ley de educación ni siquiera. Hasta que no empecemos a cambiar eso, empecemos a generar política para poder cambiar eso, va a ser imposible, o es casi imposible. Es lo que yo creo. Todo va a partir en base a educación y generar políticas de Estado, como la baja de tantos impuestos. El otro día estaba en la televisión pasando un informe, el 50% de lo que pagamos de cualquier cosa, son impuestos. Entonces, ¿cómo alguien va a venir a querer invertir si te sacan todo? El campo, por ejemplo, el campo le sacan, aparte de todos los impuestos que tiene que pagar, le sacan una retención gigantesca. Y cuando cae una piedra, o cae una sequía, o exceso de agua, el gobierno no va a poner
la diferencia como socio por la... No, se lava las manos, pero sí va a sacar... Con esto, hasta que no, lo que decía recién, hasta que no generemos políticas de Estado a largo plazo y sustentable, no vamos a tener empresas que quieran venir a invertir, y si no tenemos empresas que vienen a invertir, no hay trabajo. Con lo cual seguimos sustentando a la sociedad con planes. Es lo que yo creo, ¿eh? No sé, Juliana, qué pensar. O Andrés. Mira, con respecto a lo que vos planteás, acá hay que hacer un análisis, hablando de los puertos, ¿no? y de la gestión, hay que hacer un análisis de los últimos 4 años para darte cuenta de la gestión sobre los puertos y en general la gestión. Hay 6 hechos claves para comprender la gestión desde el año 2015. La desafectación de las tierras, su venta, la ingeniería, las contrataciones, y lo menos problemático que son las licitaciones y el plan maestro. Y justamente lo que yo le recomendaría a Alberto Fernández es que anule las licitaciones públicas. Eso es lo que se tendría que hacer. ¿Por qué? Porque se tiende... Yo le recomendaría que se vaya, pero bueno. Bueno, pero para hablar un poco del deber ser en la política, ¿qué pasa qué pasa con estas licitaciones? Se tiende a consecuencias absolutamente negativas para el interés general cuando se licita una industria. Al ser un puerto el puerto se vuelve más caro, desaparece la competencia intraportuaria y se expone justamente a que el puerto quede vinculado con uno de los grandes grupos integradores del comercio internacional, lo que además, bueno, termina condenando a la desaparición del tráfico marino regular y justamente anula todas las posibilidades de recrear algo así como pasaba en los años 50. Entonces, yo creo que cuando vos mirás la gestión en estos últimos 4 años, las licitaciones públicas, que ya sabemos para qué lado van, hace que justamente entre la política e intervenir un sector que es privado, que hay que dejarlo producir y solamente administrar las regulaciones. Tal cual, Juliana. Le voy a pasar una última pregunta, si les parece bien, a Arnaldo. No, ahí está. Arnaldo, bueno, una cortita, pero primero le voy a pasar la palabra a Martín, que hoy pidió la mano, levantó la mano, no pidió la mano. Y Martín Turi, si estás escuchando, me gustaría darte la palabra para que puedas preguntarle a Juliana o a cualquiera de los chicos lo que te parezca brevemente, que ya estamos llegando al final de este interesante Zoom. ¿Me escuchás, Turi? ¿Está desmuteado el Turi? Bueno, Arnaldo, ¿podés desmutearte y hacerle una última consulta cortita a Juliana, por favor? Sí, no, yo básicamente quería saber si el hecho si para ustedes realmente piensan que el hecho del sindicalismo sí o sí tiene que ser, que afecta siempre en todos los casos, o puede haber un sindicalismo bueno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes piensan que realmente, porque hay gente que yo sé que opina que el sindicalista tiene que desaparecer, que tienen que desaparecer los sindicatos? Yo no opino lo mismo, pero bueno, yo quiero saber qué opinan ustedes respecto de eso. ¿Alguien en particular? Mira, mi opinión con respecto al sindicato es que tiene que ser optativo, no tiene que ser obligatoria la cuota sindical, y creo que ya lo es. Los sindicatos en Argentina, o sea, el problema de los sindicatos es el sindicato argentino, no los sindicatos en sí, como estructura política del trabajador, digamos. En Argentina eso se ha desarrollado desde un lugar de la coerción política, digamos, el sindicato coerciona la política y la pone, digamos, de rodilla en pos a sus intereses propios creados, que generalmente no son de ayuda al trabajador, en muchas ocasiones tiene que ver con la propia casta sindical, que es otra de las políticas más nocivas de la Argentina. El sindicato, por supuesto, no fue creado con esos fines,
como el Estado tampoco fue creado para generar riquezas. El Estado no es un generador de riquezas, por lo tanto, el empleo público tampoco debería existir en la medida que existe. Por lo tanto, el sector sindical tampoco fue creado para los fines que en Argentina muchas veces se utiliza, por lo cual la respuesta es, en Argentina debería no desaparecer, sino volver a las bases originales de su existencia y ser absolutamente voluntario para el trabajador. Tal cual. En algunos aspectos en Argentina es necesario retroceder a viejos hábitos, increíblemente, ¿no? Y lo que pasa es que son espacios de poder. Uno lo está notando mucho, inclusive en la política interna. Los espacios de poder nunca son espacios de poder reales en un contexto de desarrollo. Digamos, vos tenés que tener el espacio de poder por fuera de la institución. Entonces ese es el tema. Sí, yo creo algo parecido, pero el tema también pasa porque sin el sindicato me parece que la gente no puede ir a pelear su propio sueldo, porque hay que haber un contexto de que nosotros estamos en Argentina con una cultura de argentinos. Yo creo que acá si el sindicato no es el que va a una paritaria o no es representativo del trabajador, se precariza todo, porque yo me pongo en el lugar, yo tomando gente, ¿no? Viene uno y me dice 20 y el otro me dice 15, y bueno, agarro el de 15, entonces vamos para abajo, me para arriba, si no hay alguien intermedio. Es mi pensamiento, ¿no? A mí me parece que el argentino tiene la viveza argentina, que en la mayoría de los casos es mala, y bueno, Sí, siendo desde abajo como para arriba, así como está el empleado que se aprovecha del sindicato, que se hace sindicalista para llenarse de plata, también está del otro lado, que si no está el sindicato en el medio, precariza la mano de obra. Pero Gaby, vos fíjate, ¿no? Lo que habría que hacer es transparentarlo más. Si vos te fijas cómo viven los sindicalistas, ahí te das cuenta de dónde está el dinero del sindicato. Por lo tanto, la corrupción tiene que ver con... Sí, tal cual. En Argentina la corrupción sindical, la corrupción estatal, la corrupción industrial, todo tiene que ver con que vos fijate solamente cómo viven los que la representan. Por supuesto no es el sindicato, sino que son los sindicalistas el problema. Sí, tal cual, coincidimos en eso. Gracias. Chicos, me dejan ceder las últimas 2 preguntas de la noche y después quiero que Juliana cierre con, si es tan amable y si está de acuerdo, con alguna reflexión sobre el presente del frente. Quiero pasarle la palabra a Martín Turi Barrio Nuevo, si se puede desmutear, hacer alguna pregunta cortita, que ya estamos llegando al final, y después una última. Gracias, Arnaldo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho. Sí, No sí. sé para quién es la pregunta. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha Sí, Martín, ahora? sí. Bueno, ¿se escucha? No, yo no puedo escuchar. Ah, bárbaro, gracias. Disculpen, pero con muy mala conexión. No, quería hacer un par de comentarios más que nada. El tema del consorcio, pues, el problema justamente es que también está incluido en el Estado. Y el Estado es el que hace los problemas en los consorcios. La intervención del Estado en los puertos y en la administración de los puertos es malísima, ¿sí? Acá en Bahía Blanca, la intervención del Estado, porque el presidente del consorcio es puesto por el Estado. ¿Se cortó? Se cortó. Bueno. Tiene problemas de conexión, aparentemente, Martín. Juliana, si alguno de los chicos, Daniela o Pablo o Lorena o alguno de los invitados quiere agregar algo, yo me gustaría pasarte una reflexión final a vos de este tema en particular y de tu vista política cortito, breve, actual en general. Y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, con respecto al tema de nuestra reunión, que es la productiva y las propuestas, bueno, un país no puede solamente tener materias primas, no sé si se escuchan. Sí.
Ah, perfecto, pensé que estaba muteada porque me quedó como el... Un país no puede solamente tener materias primas, mano de obra capacitada, tecnología, tiene que tener una generación de industria también. No se puede realizar una buena producción, sino también no se encuentra ese punto estratégico de largo plazo de la industria pensada en 20 años mínimo hacia adelante. El cortoplacismo en Argentina es lo que nos mantiene estancados, generalmente por estructuras preelectorales que por pensamientos de política estructural, ¿no? O sea, lo preelectoral te condiciona lo estructural y es una Argentina nos ha atado de pies y manos históricamente. Bueno, hay 3 tendencias actuales en el mercado que tienen que ver con que, en cuanto a la modernización de la industria, de la política y del Estado, se puede llegar a mejores resultados. Entonces, una reflexión final es, todo lo que está lo tenemos que modernizar. Ese es el pensamiento de Ricardo López Murphy, cuando piensa una reforma tributaria, impositiva, una reforma laboral, de la justicia y provisional. Toda estructura tiene que ser modernizada para que el ciudadano tenga, en primer lugar, el uso de la tecnología en cada uno de los pasos justamente de su tránsito como ciudadano dentro de los estados, que principalmente es el municipio, y dentro de esa modernización generar en un futuro proyectos de reformas que tienen que ver con la estructura, pero que a veces pueden ser intermedias con una modernización. Con respecto a mi visión de lo que tiene que ver con la política de los Republicanos Unidos, creo que Argentina se encuentra en un momento bisagra, en donde se puede romper con el binomio votar al menos malo. En Argentina tenemos a uno malo y otro que es menos malo. Podemos romper con eso justamente utilizando la tercera vía de escape de ese dilema que es votar una tercera fuerza. Y somos justamente esa fuerza, no solamente porque lo decimos, sino porque los hechos, la gente está viendo en Republicanos Unidos una salida de los dilemas que no pudo resolver la historia política, que no pudo resolver el corto plazo político que fue el de Juntos por el Cambio, y que sí podría resolverlo la gente especializada en los problemas de industria, de estructuras económicas y sobre todo de planes estratégicos a largo plazo. Nosotros tenemos con Ricardo López Murphy esa posibilidad, que es un líder político que quizás hace falta en la Argentina y se tiene que dar una oportunidad seguramente en este 2021. Así que la estructura de Republicanos Unidos está puesta a disposición de todos los municipios y de cada provincia para mirar hacia un lugar de desarrollo y modernización y tecnología, que es lo que no nos ha ofrecido la política históricamente. Tal cual. Agradecimientos y gente, por hoy ya tuvimos mucha información. Gracias por estar, Walter, Víctor, Sergio Ferreira, Manuel Martos, Luis Rivera de Berisso, Marcel Laredo, Juan Pesilioni, Juan Carlos Espiga de Berisso, Javier Orsese, que si quiere agregar algo lo puede hacer, de Libertarios Argentina, Fernando Carrizo de Republicanos Unidos, Fernando Carrizo, César Ariel Moreno, Arnaldo Muñoz, gracias. Muchas gracias, Pablo, de Republicanos Unidos Berisso, Oscar de Ensenada, Lorena de Ensenada, Daniela de la Plata, Adriana de la Plata. Bueno, Lorena, por hacer el aguante como siempre, muchísimas gracias. Si nadie quiere agregarnos nada, que creo que no, fue un honor hablar con ustedes de estos temas. Esperemos que no sea el último. Y bueno, de mi parte, la última palabra es tuya, Juliana. Bueno, agradecerte a vos, a nuestro Echarri, nuestro Pablo Echarri del Partido Libertario. Bueno, agradecerte a vos la moderación y a los miembros del panel, que son un lujo, y pedirles a los que están en los municipios que busquen a su referente local. En el caso nuestro, bueno, hoy estuvimos hablando y compartiendo este panel con referentes de municipios y de localidades que tienen esta problemática de los puertos, y bueno, encontrar en ellos una respuesta a los dilemas políticos que vamos a enfrentar próximamente. Acá lo importante es que cada ciudadano, cada municipio tenga a alguien de Republicanos Unidos, y en este caso, bueno, son las personas que expusieron hoy y que los cuales son un lujo realmente compartir con ustedes. Lo mismo para nosotros.
te agradecemos enormemente, también a Germán Rodríguez y a Marcos Laurini, también de la mesa política de Berisso. Así que fue espectacular la charla, gracias a todos y de mi parte, vamos por más. Muchas gracias, Vamos por Juliana, más. muchas gracias, chicos. Gracias a Gracias. todos, buenas noches. Todos. Gracias, Lore, gracias. Chau, chau. Gracias.